El G7 cede ante Rusia. Estados Unidos, alineado con Trump, se niega a señalar a Rusia como agresor en el conflicto en Ucrania. Lo que una vez fue un bloque occidental aparentemente unido en su postura contra Moscú, ahora muestra graves lesiones. Estados Unidos ha bloqueado la inclusión del término agresión rusa en una declaración clave del G7, coincidiendo con el tercer aniversario de los eventos que desatan la confrontación con Ucrania. Mientras las naciones europeas insisten en mantener su postura firme contra Rusia, Washington, bajo la influencia de Trump, da un paso atrás. De hecho, el expresidente ha dejado claro que Moscú debe ser tratado como un igual, sugiriendo que debería regresar al G7. Con cada paso que da Rusia, la alianza occidental parece desmoronarse. Los detalles. A continuación. ¿Y tú ya sabes de los informes especiales de Prensa Alternativa? Pues déjame decirte que están imperdibles. 22 de febrero, hablaremos de la desastrosa guerra comercial de Trump. Informe especial. Llega a ustedes gracias a la membresía de Prensa Alternativa. Más información al final. Rusia lo logró. Estados Unidos bloquea la calificación de agresión a Rusia en el G7. ¿Está el poder de Moscú creciendo dentro del bloque más poderoso del mundo? Este hecho tiene enormes implicaciones geopolíticas, ya que el rechazo de Estados Unidos a calificar a Rusia como agresor en la declaración del G7, justo en el tercer aniversario de la guerra a gran escala de Ucrania, refleja una clara fractura dentro de las potencias occidentales. Este cambio en la postura de Washington subraya una serie de dinámicas que se han ido tejiendo en los últimos años, con Moscú aprovechando las grietas en la unidad occidental. Desde que comenzó el conflicto entre Ucrania y Rusia en 2022, las principales economías del mundo reunidas en el G7 habían sido unánimes en su condena hacia Moscú. Sin embargo, ahora, en un giro inesperado, Estados Unidos ha decidido bloquear la mención explícita de la agresión rusa en la declaración oficial del G7, a pesar de que, en años anteriores, este término había sido utilizado de forma reiterada. Esta postura cambia editorialmente la narrativa internacional sobre el conflicto en Ucrania y podría tener consecuencias profundas en el futuro de la diplomacia global. Este cambio de enfoque de Washington no se limita solo a un desacuerdo de palabras, sino que refleja una transformación más amplia en la política exterior de Estados Unidos. En los últimos meses, Donald Trump ha adoptado una postura cada vez más alineada con los intereses rusos, sorprendentemente alejándose de las políticas convencionales de sus aliados en Europa. Trump ha criticado abiertamente al presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, llamándolo un dictador sin elecciones, y ha sugerido que Rusia debería ser invitada nuevamente al G7. De hecho, las tensiones entre Trump y Ucrania se han intensificado con acusaciones de que Kiev ha lanzado insultos inaceptables contra la administración estadounidense. En este contexto, la decisión de Estados Unidos de bloquear el lenguaje sobre Rusia en el G7 se alinea con la visión de Trump y su enfoque hacia Moscú. El impacto de esta decisión es doble. Primero, refleja la creciente influencia de Rusia en los círculos políticos internacionales. La negativa de Estados Unidos a calificar a Rusia como agresor en el conflicto con Ucrania muestra la capacidad de Moscú para influir en las decisiones políticas de potencias como Estados Unidos, que hasta hace poco eran los principales defensores de la postura antirrusa. Segundo, este cambio tiene un peso significativo dentro del G7. La unidad de este bloque de las principales economías del mundo, que históricamente se ha mantenido sólida frente a desafíos globales, ahora se ve amenazada. El desacuerdo entre Estados Unidos y el resto de sus aliados en el G7 podría crear fisuras en las relaciones internacionales, dificultando futuras respuestas coordinadas frente a Rusia. Este conflicto interno dentro del G7 también se enmarca en una serie de acontecimientos recientes. Estados Unidos, bajo la administración de Trump, ha ido estableciendo canales de comunicación más cercanos con Moscú. Trump no solo ha expresado su deseo de normalizar rápidamente las relaciones con Rusia, sino que también ha señalado que los intereses de Estados Unidos y Rusia
pueden ser compatibles en ciertos aspectos. Esto se ha hecho evidente con la reciente autorización de conversaciones bilaterales entre Trump y Putin, en un esfuerzo por poner fin a la guerra en Ucrania. Este acercamiento, que ha sorprendido tanto a Ucrania como a sus aliados europeos, podría tener un impacto negativo en la postura unificada que había tenido Occidente en relación con Rusia durante los últimos 3 años. En cuanto a la situación en Ucrania, el cambio de postura de Estados Unidos también tiene consecuencias directas. Ucrania, que ha dependido en gran medida del apoyo militar y económico de Estados Unidos, podría ver cómo su apoyo se ve condicionado por la nueva postura de Washington. Zelensky, quien en 2022 fue un símbolo de la resistencia contra la guerra rusa, ahora enfrenta un panorama mucho más incierto. Trump, al acusarlo de ser un dictador sin elecciones, está aumentando la presión sobre el gobierno ucraniano, mientras que sus aliados europeos, en muchos casos, siguen siendo firmes en su apoyo a Kiev. La creciente tensión dentro de la alianza occidental podría debilitar la posición de Ucrania en futuras negociaciones de paz y comprometer la eficacia de las sanciones internacionales impuestas a Rusia. Por un lado, la postura de Estados Unidos de bloquear la mención de agresión rusa no es un fenómeno aislado, sino parte de una tendencia más amplia en la política estadounidense hacia un enfoque más pragmático y menos ideológico. Desde que Trump asumió la presidencia en 2017, su administración ha buscado reducir la intervención de Estados Unidos en conflictos internacionales, especialmente aquellos en los que no hay un interés directo en juego. Este enfoque ha chocado con la postura tradicional de Washington, que bajo gobiernos anteriores había tratado de mantener una línea firme contra la expansión rusa, especialmente en Europa del Este. El conflicto en Ucrania, que comenzó en 2014 y se intensificó con la guerra en 2022, ha sido uno de los mayores desafíos para la diplomacia estadounidense en la región. Sin embargo, es importante señalar que no todos los miembros del G7 están de acuerdo con la postura de Estados Unidos, mientras que países como Italia han adoptado un enfoque más neutral o incluso crítico hacia el conflicto en Ucrania. La mayoría de los miembros del G7 ha mantenido una posición firme en su apoyo a Kiev. El desacuerdo de Estados Unidos podría llevar a una fractura dentro del bloque, con algunos países adoptando una postura más cercana a la de Trump, mientras que otros mantienen su apoyo a Ucrania. Esta división dentro del G7 podría abrir la puerta a nuevas tensiones diplomáticas, especialmente si Moscú continúa aprovechando las grietas en la unidad occidental. El hecho de que Estados Unidos haya decidido no copatrocinar una resolución en la ONU que conmemora los 3 años del conflicto con Ucrania también refuerza la idea de que la política exterior estadounidense está tomando un giro hacia una mayor distensión con Rusia. Esta decisión, sumada al bloqueo de la mención de agresión rusa en el G7, muestra que la administración estadounidense está cada vez más alineada con los intereses de Moscú, al menos en lo que respecta a la retórica y el enfoque diplomático. Lo que estamos presenciando es una reconfiguración de las relaciones internacionales, donde Rusia, bajo el liderazgo de Putin, ha logrado posicionarse como un actor clave en la diplomacia global. La postura de Estados Unidos, con el respaldo tácito de Trump, muestra cómo la política de distensión y acercamiento hacia Rusia ha ganado terreno dentro de la administración estadounidense. Este sábado, 22 de febrero, acompáñanos a descubrir cómo Donald Trump se está convirtiendo en una amenaza para la economía global. La desastrosa guerra comercial de Trump llega gracias a la membresía de Prensa Alternativa. Para ayudarnos a continuar haciendo estos videos, puedes presionar el botón suscríbete y hacerte fundador de la Patria Grande. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal.
Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar.